esto que estaba aquí, que no tenía la temperatura adecuada, entonces al momento que tú haces este movimiento, homogeniza con lo que sí estaba frío. Y de esta manera la persona que tome la primera copa lo va a tomar a la misma temperatura que la que estaba abajo. Hablar un poco de mí es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, vengo de una familia, papá, mamá, estuvieron juntos siempre, toda la vida, hasta que, como dicen, ¿no?, en las películas, hasta que la muerte los separó. Mi papá falleció hace ya varios años, 25 años, en un accidente automovilístico, y en parte, vamos a platicar un poquito más adelante, de ahí nació mi amor por el vino, ¿no? Fue por él, gracias a él. Somos cuatro, dos mujeres, dos hombres. Nadie tiene nada que ver con el mundo del vino y la gastronomía más que yo, ¿no? Yo fui quien se dedicó más al tema de gastronomía, vinos, aunque a ellos también les gusta, pero yo de manera profesional, ¿no? Entonces, tengo dos hijos, 25 y 15 años, que les encanta todo este tema de la gastronomía y demás. Mi abuelita paterna decía que una de las maneras de regalar amor era a través de lo que cocinabas. Ella decía una frase: haz que te recuerden por tu comida. Entonces me gusta mucho cocinar. Tengo muchos libros. Especialmente me gusta cocinar la comida mexicana del sureste. Yo vivo entre Ciudad de México y Valle de Guadalupe, porque ahí está la vinícola El Cielo, donde yo trabajo. Actualmente me desempeño como directora general adjunta y también como embajadora de marca. Entonces sí tengo que viajar frecuentemente. Lo que pasa es que fue hace muchísimos años. O sea, mi papá, él era mexicano, pero él estudió en Europa, en República Checa, entonces viajó por muchos países cuando él estuvo estudiando allá. Y parte de lo que trajo a México cuando regresa es el comer con una botella de vino. Entonces yo siempre recuerdo, sobre todo los fines de semana, porque entre semana él trabajaba, ¿no? Pero los fines de semana él sacaba una botella de vino y me decía: mira, ven, 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 vamos a ver a qué huele, ¿no? Él era como un sommelier, más bien era un gran aficionado del tema vino, y yo pues tendría, no sé, 3, 4, 5 años, muy pequeña. Entonces mi porción era en un caballito de tequila, a veces en la corcholata de una cerveza, ahí me ponía el vino: mira, huélelo, mira, pruébalo, a qué huele, a qué sabe. Y él tenía una libreta en donde anotaba todo. Y después decía: mira, esto lo vamos a, así decía él, a combinar con tal platillo. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Entonces, desde muy pequeña yo crecí con el tema del vino, pero bueno, porque mi papá lo tenía como parte de su alimento el fin de semana. Y me gustaba mucho, ¿no? Explorar todo el tema de los sabores y de los aromas me gustaba muchísimo, ¿no? En el caso de mi familia, por ejemplo, mi papá era el que iba a los mercados a comprar las viandas y mi mamá cocinaba. Entonces me llamaba mucho la atención poder oler, percibir, descubrir cosas nuevas. Y cuando yo pues termino la secundaria, la preparatoria, dije: ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué quiero ser? Pues no existía una carrera como sommelier. Era muy incipiente en México, razón por la cual decidí estudiar para chef. Sin embargo, 1998, mi papá fallece en un accidente automovilístico y entonces, un poco como cuestión de honor, dije: ahora voy a estudiar profesionalmente el tema vinos, porque sé que es algo que le gustaba mucho a mi papá y algo que yo disfrutaba mucho cuando era pequeña. Entonces me metí a un diplomado para la formación de sommeliers, ¿sí?, en el 99, puede ser, quizá, más o menos en esa fecha. Entonces, me gustó mucho, ¿no? Como todo en la vida, mientras más aprendes, más respeto tienes y, y más lo valoras. Entonces yo en esa época trabajaba en restaurantes y como yo leía mucho de los libros que me enseñaba mi papá, de lo que yo había catado, en el restaurante donde yo trabajara, cuando la gente preguntaba por un vino, que en esa época pues casi no se bebía vino en México, era para aniversarios o fechas especiales, no como hoy en día, ¿no? Entonces, cuando alguien pedía una botella de vino, el mesero corría y se estresaba porque no sabía que le iba a vender, no sabía de vinos, entonces me buscaban a mí, pues era la que más o menos sabía, y yo era la que vendía el vino. O sea, yo empecé a trabajar como sommelier cuando tenía, no sé, 15 años o 16 en los restaurantes donde yo trabajaba. Muy chiquita empecé a trabajar, por cierto. Entonces dije: ah, esto está padre estudiar para sommelier, pero como no existía la carrera, pues estudié gastronomía y demás. Y después, poco a poco, cuando salen los primeros diplomados para la formación de sommelier, ahí fue que entré de manera profesional y dije: esto me gusta. Mi papá siempre me dijo: tú tienes que elegir
una profesión que ames, porque de esa manera nunca tendrás que trabajar. Y fue bueno, uno de los mejores consejos que me dio, ¿no? Y dije, bueno, claro, me voy a quedar a esto. Y entonces, en esa época, pues yo ya tenía a mi hijo mayor, estaba chiquitito, y recuerdo que en una de las clases del diplomado, porque bueno, termina el diplomado de vinos, y entonces dije, ahora quiero seguir estudiando, vámonos por el de destilados. Estaba yo estudiando destilados, y de pronto yo veo que faltan algunos alumnos en la clase. ¿Dónde están? Me dijeron, no, lo que pasa es que recién abrieron un restaurante, el Le Cirque, en Ciudad de México, un restaurante con mucho renombre en Estados Unidos. Y entonces muchos están aplicando para ser sommelier, se abrieron la convocatoria. Entonces dije, bueno, pues yo también quiero ir. Así, saliendo de la escuela, me fui directamente. Entonces cuando yo llego, me pregunta el director, bueno, ¿y tú de qué quieres trabajar? Porque estudiaste administración, porque estudiaste para chef y estás estudiando para sommelier. ¿De qué quieres el puesto? Y yo le dije, yo lo quiero de sommelier. Dijo, todas las plazas ya están ocupadas. De todos modos, te voy a hacer el examen, un examen muy complicado, muy, muy complicado. Probablemente eran más de 200 preguntas. Y me dijo, pues te puedo dejar en lista de espera para ser sommelier, porque ya había 7 sommeliers, una directora de vinos y un asistente de la directora de vinos. Entonces, 8 sommeliers en un solo restaurante era muchísimo. Y era un lugar muy estricto para trabajar. Entonces no podías cometer errores, porque te daban muchas capacitaciones y si cometías un error te ibas. Recuerdo un sommelier que derramó una gota de vino en una mesa y lo corrieron y fue que yo entré. Entonces dije, ahora tengo que ser muy cuidadosa para que no me corran. Entonces, esa fue mi primera experiencia profesional con el vino. Sin embargo, pues desde muy pequeñita yo me acostumbré a catar vinos con mi papá. Y de los recuerdos que yo tenía, en esa época se bebía mucho vino español en México. Bueno, ahora en día también se bebe, pero en esa época más. Y sí recuerdo, ¿no? Estar con mi papá catando un Marqués de Cáceres. Ese fue de los vinos que a él le gustaba. Y sí, es diferente a lo que yo puedo catar de un vino mexicano, que en esa época, por ejemplo, Domecq era lo que más se escuchaba, ¿no? Todavía no existía Montechanic, todas las bodegas que conocemos hoy en día, ¿no? Y así fue. Sí, mi mamá me decía, ¿sabes qué? Tú tienes que elegir algo que tenga que ver con los sentidos, Ujú. porque ella también comenta anécdotas como, dice que una vez yo llegué del kinder, pues imagínate qué edad tendría en el kinder, muy chiquita, ¿no? 5 años, y que yo llegué muy enojada. Mi mamá me dijo, ¿por qué estás enojada? Pues porque no comí mi lunch. ¿Por qué no comiste tu lunch? Porque la mayonesa que usaste no es la que me gusta. ¿Cómo no? Abrió el refri, la sacó y me dijo, esta es la que te gusta. Una tapa anaranjada. Dice, yo no recuerdo, que la abrí y la olí. Dije, no, esta no es. Y entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, no te puedo mentir. Resulta ser que se había acabado esa mayonesa, mi mamá le puso otra que estaba en oferta, pensó que no me iba a dar cuenta. La y entonces, a partir de ahí dijo, ella se tiene que dedicar a algo que tenga que ver con algo sensorial. Entonces, desde muy niña, yo era capaz de distinguir marcas de catsup, de mayonesas, y hacía yo con mis primos, porque nos reuníamos los fines de semana para las comidas familiares. Y a mí siempre me gustó el servicio, ¿sabes? Yo siempre cocinaba con mi abuelita, me gustaba cocinar, luego servía la comida y me sentaba al final con los adultos. Y en la comida a mí me gustaba hacer, por ejemplo, aguas de muchos sabores. Y les decía a mis primos, les voy a apostar su domingo a que no me dicen de qué sabor es. Entonces decían, es de mango, no, entonces yo hacía un blend de sabores. Y eso me gustaba mucho, todo lo que tuviera que ver con sabores, aromas, comida. Mi mamá me dijo, tú te tienes que dedicar a algo que esté relacionado con eso, ¿no? Entonces ya estaba un poquito marcada mi carrera desde muy pequeña, ¿no? Pues mira, cómo ha evolucionado mi experiencia en relación a todo lo que viví de muy chica al día de ahora. Ha evolucionado mucho, ¿no? En gran medida porque afortunadamente tenemos en la cava diferentes opciones de vino. Entonces hay vino mexicano, hay vino español, chileno, argentino, francés, italiano. Entonces tenemos una dinámica, Gustavo, mi pareja y yo, de cuando se termina el día de trabajo, yo le digo, le entrego una copa servida, ¿qué estás tomando? O viceversa. Entonces me dice, ¿qué estás tomando, Gina? Y yo hago un análisis. Bueno, pues estoy tomando un vino blanco de tal edad por el color. Entonces te vuelves mucho más analítica y
crítica del vino en el buen sentido, o sea, no es una crítica para poner una calificación, sino para poder analizar el vino de una manera muy objetiva. Digo, dentro de todo lo que he hecho en el tema vino, he sido juez de concursos, entonces para nosotros es muy importante poder hablar del vino por su origen, qué te está diciendo el vino. Hay una frase en una película que me gusta mucho que dice, el vino es incapaz de mentir. El vino no miente. Quienes nos equivocamos somos nosotros al momento de hacer una evaluación. Hay que hacer una buena evaluación del vino. Y por eso todos estos años que han transcurrido me han servido para hacer analítica y una muy buena juez de los vinos. Entonces hay veces que voy un poquito mal, que me estoy hablando en una cata ciega, ¿no? Con mi novio. ¿Qué estoy catando? Pues es un vino de viejo mundo, pienso que tiene tal o cual aroma, y a veces es una cata deductiva, es decir, que no es. Esto que estoy tomando no es un Chardonnay, no es un Sauvignon Blanc, descarto lo que no es. Y entonces me enfoco a lo que probablemente es. Y entonces jugamos, ¿no? Me dice tibia, fría, helada, caliente, caliente. Entonces damos con el vino, ¿no? Un poco sabemos qué es lo que tenemos en cava. Hay muchas referencias, pero hay veces que son cosas nuevas, completamente nuevas, ¿no? Y es divertido, es divertido. Nos divertimos mucho con eso y aprendemos a la vez. Y como te decía, dentro del cielo, pues tengo muchas actividades. Es una empresa que ha crecido muchísimo a lo largo de los pocos años que tiene de existencia, ¿no? Se abrieron las puertas en 2013. Pero también, pues al ser presidenta de la Asociación de Sommeliers Mexicanos, es un enorme reto, donde hay muchísimo por hacer. Recientemente tomé protesta en diciembre, pero mi periodo inició ahora en este enero, entonces hay mucho por hacer, muchísimo. Entonces tenemos muchas reuniones de trabajo. También, por ejemplo, junto con José Luis Umaña, el sommelier José Luis Umaña, tenemos diplomados para la formación de futuros sommeliers en línea. Y bueno, 2 hijos, novio, mascotas. Entonces de pronto te pones a pensar todo lo que hay que hacer en un día, todos los WhatsApps que hay que contestar en un día. ¿Cómo te organizas para que todo eso suceda? Algo muy importante creo que es armarte de un buen equipo. Las cosas no se pueden hacer solas, ¿no? O sea, está comprobado que el trabajo en equipo es lo que te va a dar mucho mejor rendimiento y mucho más éxito en todo lo que hagas, ¿no? Entonces tomo mucho en cuenta a mi equipo en todos los sentidos, tanto en la asociación, que hay una mesa directiva de primer nivel, como en el trabajo. El señor José Luis Martínez, uno de los fundadores del Cielo, además que Gustavo y la señora Dolores, él me dijo, porque es una persona sumamente exitosa y es un visionario, le dije, ¿cuál es el éxito? Y me dijo, tú tienes que hacer juntas semanales, no importa dónde estés, no las puedes dejar de hacer. Entonces vamos viendo los avances cada semana con los responsables de cada área y entonces vamos a proponer cosas nuevas. Entonces mi semana la tengo que dividir, asociación, cielo, diplomados, más administración de casas. Entonces sí, es un poquito complicado, pero sí se puede. Dudas como tal no las he tenido en el sentido de decir, yo quiero ser sommelier y quiero trabajar, entre comillas, en esto, porque a mí cuando me preguntan en qué trabajas, no, yo no trabajo. Yo hago lo que me gusta y además me pagan. Siempre digo eso. ¿Qué trabajas? No trabajo. ¿Cómo? No trabajo. Y evidentemente siempre estoy muy ocupada. Pero es algo que disfruto, que me gusta, que me apasiona. Es así como que dudas en cuanto a lo que quiero ser. No tengo dudas. Estoy con 100% segura que eso es. A veces sí tengo dudas de decir, por ejemplo, cuando estamos ensamblando un vino, ¿no? Gustavo y yo tenemos una línea de vinos que se llama G&G, Gina y Gustavo. Y entonces estamos haciendo el ensamble y estamos definiendo, y nos sucedió en el último ensamble del vino, cómo lo íbamos a dosificar, cuántos gramos de azúcar por litro iba a quedar. Entonces ahí tengo la duda de decir, a mí me gusta más dosage cero, extra seco. Y entonces entra la contraparte. No, es que eso no lo consume el mercado mexicano. Tú vas a hacer un vino que te guste a ti, no al mercado. O sea, es un vino para ti, no para el mercado. Entonces, esa parte me genera un poco de duda, ¿no? O, por ejemplo, cuando estamos haciendo el ensamble de cuánto tiempo de barrica le vamos a dejar. Ponle un poquito más de barrica. No, espera, es que sobrebarricado ya no es la tendencia. Quítale. Y esas son a veces las dudas que me quedan en función de los vinos que estamos ensamblando. Pero fuera de ello, estoy 100% convencida que elegí la mejor carrera.
Desde muy pequeña, mis papás nos educaron para que lo que vamos a hacer hay que hacerlo con muchos factores. Uno de ellos, la honestidad, credibilidad. Teníamos que ser consistentes. Lo que vas a buscar, búscalo con consistencia. Y otra más, tienes que compartirlo, porque sería egoísta de tu parte no compartir lo que sabes y lo que haces. Por eso también me dediqué un poco a la docencia. Y esa filosofía de mis papás siempre la llevé a cabo con mis hijos y con mi trabajo. Siempre debe de existir esta congruencia. Y por eso es que honestamente yo no lo busqué, yo no busqué ser una influencia para futuras generaciones. Simplemente hacía mi trabajo lo mejor que podía y regresarle a los alumnos parte de lo que mis maestros me enseñaron. Y así fue como seguí el camino. Mis papás eran muy disciplinados con nosotros. Entonces, algo muy importante también es que, por ejemplo, en este mundo del vino y de los sommeliers, hay una línea muy delgada entre, pues, trabajas con vino, finalmente, trabajas con una bebida alcohólica. Entonces, siempre fue inculcar la responsabilidad. Tienes que ser una persona responsable si te vas a dedicar al mundo del vino. Y sin querer, automáticamente, pues empecé a tener personas que me seguían, que me preguntaban, oye, jóvenes, hombres y mujeres, y no tan jóvenes, que me decían, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo se hace? Dinos. Y entonces, bueno, lo fui haciendo de una manera, vamos a decir, de una manera natural, de una manera orgánica, y afortunadamente, bueno, pues estoy en un mundo donde, pues, la gente toma algunos conceptos que yo tengo como ejemplo, ¿no? Y eso a mí me genera, claro, me da mucho gusto poder influir en la sociedad de una manera positiva, pero también me genera mucha responsabilidad. Entonces, me gusta divertirme con mis amigas, mucho. Tenemos un grupo de amigas que se llama, imagínense, Lady Burbujas. Somos mujeres que de alguna u otra manera nos dedicamos al mundo del vino. Y nos gusta mucho la burbuja y reír. Y esto surgió en la pandemia, ¿eh? Porque, como te decía o les decía, para mí es muy importante tener todos estos ciclos, estos círculos sociales. Entonces yo decía, yo en la pandemia trabajé muchísimo, muchísimo, trabajé más que no en pandemia. Pero sí dije, necesito un día para mis amigas. Entonces todos los miércoles, de 7 a 9, nos sentábamos con una copa de champán o de burbuja a platicar cómo estás, cómo te ha ido el COVID. Entonces, buscamos divertirnos, tomar vino, pero nunca, nunca de una manera irresponsable, porque siempre he inculcado a mis alumnos, a mis hijos, es cata mucho y bebe poco. Me hice fan de los vinos blancos del sur de Francia hace algunos años. Al papá de Gustavo le gustaba mucho el Châteauneuf-du-Pape tinto. Y hace muchos años estuvimos en un restaurante en París. Y entonces nos dijeron, se nos terminó el Châteauneuf-du-Pape tinto. Pero tenemos un blanco. Ah, perfecto. Cuando lo probamos, de esos momentos que hay vinos que te gustan, hay vinos que describes, pero hay vinos que te hacen llorar o que hacen temblar, ¿no? La vista. Entonces dije, me gusta. Y entonces empecé a probar y a catar vinos blancos del sur de France y me volví súper aficionada del Viognier. A tal grado que el año pasado, no, el antepasado, fuimos a la región y estuvimos catando vinos, Viognier, Viognier, Viognier. Llegamos a muchos productores. Y luego tuve una experiencia muy bonita estando allá. Pasamos a una tiendita que vendían verduras, vegetales y decía cata de vinos. Entonces nos paramos y habían vinos que estaban ahí y tú podías elegirlo. Lo pusimos y dijeron, ah, sí, cómo no, ahí está el productor. Lo probé y dije, qué vino tan bueno. Y la realidad es que ya no teníamos espacio en la maleta para comprar más vino. Entonces, pero ya como una diferencia, porque cuando yo quise pagar el tasting me dijeron, no, 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 está en cortesía, no, aquí no se cobran los tastings en la verdulería. Entonces compré una botella por compromiso, le dije, Gustavo, mira, no lo tomamos en el hotel. Ya sé que no lo podemos llevar a México porque ya no tenemos capacidad, no lo tomamos en el hotel, no pasa nada. Al momento que armamos las maletas y vimos que todavía tenemos espacio para una botella, metimos el vino. Cuando lo probamos,
tiempo después, ese Viognier. Dijimos, ¿cómo es posible que un vino de una verdulería esté tan bueno? Hicimos hasta las notas de cata. Entonces, me hice muy aficionada. Cuando yo vi que en su lista lo tenían, y además de este increíble productor que de alguna manera rescató, ¿no? Este varietal, eh, cómo trabaja, cómo le da prioridad al tema del terroir, al terruño, ¿no? Dices, ¿qué respeto tiene? En estas 2 hectáreas tiene, ¿no? No, lo que pueda salir en 2 hectáreas. El proceso de vinificación donde privilegian el varietal, en donde no inoculan levaduras, ¿no? Hasta donde yo sé, para que sean las endémicas, las autóctonas, para poder lograr el perfil aromático que exactamente que quieren. Entonces, por eso dije, bueno, si lo tienen, perfecto, ¿no? Catamos este vino que te lleva hacia el origen. Tú en una cata ciega, como sommelier profesional, dices, no tienes duda que lo que estás probando es un Viognier, ¿no? Y un Viognier bien hecho. Por eso fue que lo elegí. Me gusta mucho la selección que tienen ustedes ahí en Climat porque siento que lo que ustedes hacen es seleccionar proyectos familiares que están tratados con amor. No es que proyectos grandes no estén tratados con amor, pero entonces lo cuidas como si fuera un bebé chiquito recién nacido, un proyecto familiar que cuidan mucho su producto, ¿no? Entonces, creo que esa selección que ustedes tienen es increíble, muy una selección meticulosamente buscada para lograr este tipo de vinos que llegan a nuestras manos, ¿no? Eso me gusta mucho lo que hacen ustedes. Es importante porque, por ejemplo, obviamente en mi núcleo, en mi círculo familiar, personal, amiga, la que elige el vino soy yo. No voy a llevar el mismo vino a un lugar donde hay una chimenea en un invierno, difícilmente voy a llevar este vino. Probablemente lleve un vino tinto, corpulento, pero si yo estoy en un destino como en playa, me gusta la burbuja, me gusta el vino rosado. Si yo voy a estar con mi familia, ¿no? Con X maridaje. A mí, yo me fijo mucho en el tema maridaje, armonización. ¿Qué vamos a comer? Nosotros tenemos celebraciones. Por ejemplo, la de Día de Muertos, ¿no? Acá en México, nosotros, y en el sureste mexicano hay una tradición que se llama mukbi pollo, pibi pollo, depende de cómo lo veas, es un tamal gigante, mucha gente lo conoce, otros no. Es una tradición muy familiar. Nosotros, por ejemplo, por parte de mi familia paterna, podíamos faltar una Navidad, pero no a esa tradición. Entonces yo elijo el vino en función de ese momento, de esa tradición. Y por eso influye muchísimo, porque igual voy a estar con un grupo de alumnos que apenas están incursionando en el mundo del vino, están aprendiendo, están descubriendo el mundo del vino. Pues no les voy a llevar un Riesling o un Gewürztraminer o un blend de uvas, ¿no? Tienes que llevar un vino monovarietal, sin estancia en barrica, que tenga una tipicidad que defina muy bien su terruño para que así puedan seguir aprendiendo y ¿no? Todo tiene un proceso. Entonces sí ha influido mucho en el sentido de qué vino voy a elegir, en dónde voy a estar, con quién voy a estar y qué voy a comer. Y eso me encanta, es un reto que me gusta mucho hacer. El mundo es muy dinámico y el mundo del vino también ha cambiado muchísimo. Cuando yo empecé a estudiar, muchísimos años atrás, te decía en el 99, éramos 3 mujeres versus 40 hombres en el salón. Y los pocos restaurantes que en México tenían sommelier eran hombres. Realmente era un mundo de hombres. Y, por ejemplo, cuando yo fui embajadora de este Cognac Louis XIII por 17 años, en realidad no era un trabajo para mí. Y me lo dijeron claramente. Ese trabajo no era tuyo. Ese trabajo era de un sommelier, un señor adulto, y por alguna razón él no pudo tomar el reto. Ese día, ese mismo día, había una cena maridaje con invitados especiales, con prensa, y me dijeron, tú lo vas a hacer, tú vas a hacer esa cata. Y yo hice la cata. Bueno, yo ya había estado en Coñac y me gusta mucho, ¿no? Como destilado me encanta. Yo conocía, incluso conocía la bodega. Y dije, voy a hacer mi mejor esfuerzo porque yo quiero ese trabajo. No quiero que busquen un suplente. Pero en esa época, sí me dijeron ese trabajo y te somos honestos, vamos a buscar un hombre. Porque el perfil de embajador que queremos es un señor mayor. Entonces dije,
nunca había pensado que ser mujer y joven iba a ser un obstáculo para lograr un trabajo. Y afortunadamente, en ese evento, en esa cena, estaba el export manager para las Américas. Y me dijo, no te preocupes, el trabajo es tuyo. Y me quedé 17 años. Entonces, era complicado en esa época, ¿no? En el restaurante donde yo trabajaba, pues todos eran sommeliers hombres y yo era la única mujer, más la directora de vinos. Entonces, los clientes sentían que tendrían más credibilidad llamando al hombre. Lo veíamos. No, 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 que no venga la sommelier, que venga él. Y decía, yo me reía, decía, qué bonita discriminación, ¿cómo no? Claro, pero yo creo que en esta vida, como les decía en un principio, hay que ser perseverantes. Cuando te dicen no, bueno, en mi caso, sigo. Otro no es volver a abrir, tocar la puerta y volver a tocar la puerta. No fue tan complicado para mí, o sea, yo siento que no fue tan complicado porque en el momento que te ganas la confianza del cliente, en el momento que sabes que no, que el cliente sabe que no le estás vendiendo el vino más costoso, cuando confían en ti, entonces ellos mismos pedían por mí. Llegaban y decían, ah, qué bueno que me toca estar en esa mesa, pero yo quiero que me atienda esta sommelier. Entonces, hoy por hoy ha cambiado muchísimo. Yo te estoy hablando de hace 25 años que sucedió esto. Conforme han pasado los años, el campo de acción de las mujeres, no solamente en el mundo del vino, ¿no? El mundo global, ¿no? Ha cambiado. Entonces, en los diplomados que tenemos para la formación de sommelier, tenemos 58% mujeres y el resto hombres. En la vinícola del cielo, igual, tenemos un poquitito más de porcentaje de mujeres que de hombres, 53% mujeres y el resto hombres. Y muchas en puestos directivos. Entonces, digo que bueno, la realidad es que yo creo que aquí más allá del género es buscar las capacidades, los talentos, el compromiso, ¿no? Y en el mundo del vino, pues hemos visto grandes personajes, no solamente como sommeliers, como productoras, propietarias, enólogas, obviamente sommeliers, periodistas, importadoras. El campo de acción es muy amplio. Hoy en día, creo que las mujeres sí tenemos toma de decisiones al momento de elegir un vino. En muchos sentidos, ¿eh? Por ejemplo, si hay una cena en una casa y el señor está trabajando, el esposo está trabajando, oye, ¿sabes qué? La cena, ya sea que la pidan a domicilio o que se prepare en casa, quien va a hacer las compras normalmente, pues es la mujer. Compra el vino y elige el vino. Y te leo porque a mí muchas veces me han contactado tanto en redes sociales y demás, oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo quisiera comprar un vino, voy a hacer esto de cenar. Y es la mujer la que lo compra. Y lo veo también con mis amigas o en mi familia. O sea, la mujer, hoy por hoy, sí toma la decisión de la compra del vino o de la bebida, ¿eh? Y ha cambiado porque sí, tienes razón. O sea, no es que el vino sea lo que principalmente bebemos los mexicanos, ¿no? Sabemos que lo que principalmente se bebe en México, pues es la cerveza. Pero sí, la mujer sí es un papel importante en la toma de decisión para elegir un vino, Ujú. definitivamente. Una forma de poder también, ¿no? También. Elegir, sí. Sí. Mira, lo más importante es, tienes que hacer lo que te haga feliz, porque la gente dice, me quiero quedar al vino. Sí, pero ¿qué quieres hacer? Entonces, mi consejo es, si quieres dedicarte al vino, primero tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo. ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser sommelier? ¿Quiero ser productor? ¿Quiero ser enóloga? ¿Quiero ser periodista? ¿Quiero tener una importadora? ¿Quiero tener un portal de noticias? Y en función de eso, enfócate, enfócate. Conoce a tu audiencia. En dónde lo quieres hacer. Entonces, es muy importante que tengan un buen estudio de mercado de lo que quieran hacer para saber hacia dónde van, para saber si van a tener éxito en ese proyecto. Lo importante no es nada más tener la idea. Lo importante es poderla aterrizar en función de las posibilidades para que aquello pueda funcionar. Entonces, esos serían mis consejos, ¿no? No es tan fácil decir, quiero hacer un vino. ¿A quién se lo vas a vender? Hoy en día hay muchísima competencia. Enfócate. ¿A dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Y entonces puedes tener éxito o no. O dedícate a otra cosa. Si lo vas a hacer porque es que esto me va a dejar mucho dinero, estás en el lugar equivocado. Tienes que hacerlo por pasión, por amor. El dinero viene por añadidura. Tienes que dedicarte a lo que más ames. Sí, mucha Ujú. historia y mucho trabajo atrás. La gente ve una copa servida
Y no sabe todo el trabajo que hubo atrás, uno, para recuperar la uva, dos, para tener el terreno fértil, tres, siendo algo orgánico, en donde no puedes agregar pesticidas, en donde si tienes alguna enfermedad no puedes agregar nada. ¿Por qué? Porque tienes una certificación orgánica. Y después el proceso de vinificación, que en estos casos es muy lento. ¿Por qué? Porque no inoculas levaduras, porque lo tienes en una barrica muy grande, donde toma mucho más tiempo la vinificación. El vino, lo leí también, es la única obra de arte que se puede beber. Y en muchos casos necesitas tiempo. El tiempo es algo que nunca más vas a recuperar. Entonces tienes que valorar. Una copa de vino atrás tiene mucho trabajo. Y ni siquiera sabes si las personas que cosecharon esta uva siguen aquí o ya se murieron y estás llevando un tributo del trabajo que ya hicieron. ¿Sabes? Entonces, a mí me gusta mucho respetar la copa que tengo y valorarla y compartirla. Eso es algo muy importante, compartirlo. Porque si en un momento para decir algo de que tú quieras. Pues nada más agregar, ¿no? Digo, evidentemente las personas que estarán viendo esta entrevista es gente que tiene cierto interés en el mundo del vino o gente profesional en el mundo del vino. Hagas lo que hagas, pues siempre tienes que ser muy responsable, tienes que ser consistente, tienes que disfrutarlo, tienes que compartirlo, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy importante para todos quienes están viendo este video y que exploren cosas nuevas, ¿no? Muchas veces la gente se casa con un vino, esto me gusta y aquí me quedo, porque vas a lo seguro. Y mi recomendación siempre es explora todo. ¿No has probado vinos de China? Prueba vinos de China. ¿No has probado vinos de Grecia? Prueba vinos de Grecia. ¿No has probado el uva Viognier? No te la pierdas nunca. Y más si te gusta el vino. Aquí está el claro ejemplo, ¿no? Y este es un vino que además puedes disfrutar con muchos platillos, ¿no? Cosas especiadas, tailandesas o cosas más sencillas. Entonces es un vino muy versátil, una uva muy versátil, que se puede disfrutar en muchos momentos. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo Con mucho y por gusto. tus respuestas No, al a contrario, un las placer. preguntas. Un placer y muchas Gracias. felicidades a todas las mujeres también.